hablemos de mentiras verdaderas. Hablemos de igualdad, efectivamente. Muchas veces se dice la igualdad, igualdad, y no hay tal igualdad. Y no hay tal igualdad, a veces no por injusticia, sino porque no somos iguales. Efectivamente, cada uno es distinto. Cada persona es un ser absolutamente distinto. Con una imagen física distinta, con unos gustos distintos, con una forma de entender el mundo, de la proporcionalidad. Hemos visto algo de el número áureo, de la analogía y de muchas otras metáforas. Entonces, ¿qué es una metáfora? Es utilizar una cosa que no existe para representar otra que tiene alguna relación, ¿no? Por ejemplo, el amor es un fruto para todas las seasons, temporadas, que está a mano de todo el mundo, ¿no? Bien, obviamente el amor no es fruto físico, es algo, un movimiento del corazón, de la voluntad, del interior del hombre, que es justamente inmaterial, lo contrario de lo físico. Pero como fruto viene producir como consecuencia, entonces, bien, efectivamente, ya se dan cuenta que no se aplica directamente. Love is a dog, el amor es un perro del infierno, ¿no? Efectivamente, cuando no van bien las cosas, todo se pone lo contrario, ¿no? Pero obviamente no es un animal el amor, ¿no? Pero tomamos esa característica del perro, que es la rabia, tomamos esa característica de los frutos, que es dulce, para decir algo que representa más o menos eso. Muy bien. Desde hace tiempo se diferencia la analogía y la metáfora. La analogía, bueno, aquí pongo muchos ejemplos, ¿no? Y esto lo he tomado de internet solo para mostrar que se entiende por una cosa y otra, pero la idea que es interesante tenerla aquí es la analogía es como algo más cercano. Se comparan dos cosas que tienen una relación mucho más cercana en general. Y por eso cuando hablamos en el derecho no hablamos de las metáforas, no, hablamos de la analogía. Tomamos algo que entendemos bien, ¿sí? Entendemos bien para, si hay un vacío del derecho, acuérdense que en esta segunda parte de la clase estamos hablando de los vacíos del derecho, ¿cómo llenamos esos vacíos? Si la ley no dice algo aquí, pues comparamos con lo que tenemos claro en otro lugar para llenar este vacío. Esa es la técnica, ¿no? Con la analogía. Las metáforas, como son tan genéricas, no se pueden comparar. Se habla en lenguaje metafórico que David es el león de Judá, ¿no? León, obviamente no es un animal, David, ¿no? Ya se dice, tiene la misma fuerza. Con lo cual, ¿qué quiero mostrar con estas cosas? Que muchas veces entre dos extremos hay más puntos de conexión o menos. ¿Estamos hasta ahí? Entre, por ejemplo, dos contratos. Hay dos cosas que son contratos. Y porque son contratos, tienen que existir dos o más sujetos y muchas otras cosas. Una forma, el acuerdo de voluntades. Pero hay más similitudes entre, por ejemplo, un contrato de compraventa y un contrato de lease, que en un contrato de compraventa y un contrato laboral. ¿Se dan cuenta? De arrendamiento, ¿no? Porque en la compraventa y en el lease, en el contrato de renta, se paga algo a cambio de algo. Una cosa es una cosa material y en otra cosa es un servicio, una posibilidad de utilizar algo, etcétera, ¿sí?
Pero en cambio, en el contrato laboral no estás comprando a la persona, no estás comprando, no, es distinto, ¿no? Es un poco distinto. Con lo cual, si la regulación del contrato, por ejemplo, de renta tiene algo oscuro, para entenderla nos conviene leer más el contrato de compra-venta que el contrato laboral. Y entonces diremos, bueno, en este caso puede ser similar. En cambio, el contrato laboral no nos sirve para entender el contrato de renta. ¿Se dan cuenta? Por eso, entre más similitudes haya entre una y otra cosa, más podemos llenar los vacíos jurídicos, los vacíos legales, con la analogía. Esa es la principal idea. No sé si quedó un poco claro. Puede haber casos donde prácticamente sea igual, ¿no? Y se puede llenar. Un caso, se dicen muchas veces, las analogías se pueden aplicar en el derecho civil y no en el derecho administrativo. Pero yo he visto casos en el derecho administrativo donde, por ejemplo, en el Estado hay varios ministerios. Y uno de los ministerios, había un ministerio en Ecuador que se llama el del buen vivir. Y la gente que trabaja allí vivía muy bien, desde luego. Y lo chistoso es que, bueno, se pasaban haciendo meditación y otras cosas más. Es increíble. Y cuando creas un nuevo ministerio, hay una cantidad de nuevos puestos de trabajo y probablemente no hay un proceso de cómo bien establecido cómo llenar ciertos cargos. Pero en los otros ministerios lo hay. Entonces uno dice, bueno, apliquemos por analogía más o menos el mismo procedimiento para nominar a las personas. ¿Bien? Y así, usando una cosa que se decía que en el derecho administrativo estaba prohibida, el uso de la analogía. Efectivamente. Bueno, pues ya se dan cuenta. Bueno, si hay muchas similitudes, las analogías sirven para llenar vacíos del derecho. Como en este caso, cómo nominar una autoridad en el Ministerio del Buen Vivir. Si hay pocas similitudes, la analogía no va a servir mucho. A lo mejor puede servir para interpretar. Si quieren, copien eso, está en el código, pero esas son las dos funciones de la analogía. Llenar vacíos jurídicos si la analogía es fuerte, o al menos interpretar, dar una directriz en la interpretación si no es tan fuerte. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la analogía? Entonces la analogía llena vacíos legales y ayuda a la interpretación. Sí. Sobre todo las más fuertes, acuérdense, las que tienen más puntos de conexión entre los dos. Es decir, para que haya la analogía tiene que haber dos extremos. El león y David, el fruto y el amor, el perro y el amor, ¿sí? Dos extremos. En el derecho tiene que haber también dos extremos. Una ley que la tenemos clara, cómo se funciona esto, y otra que hay un vacío jurídico o no sabemos cómo interpretarla. Y para llenar ese vacío jurídico utilizamos esta figura que está clara. O para aclarar lo que dice esta ley, utilizamos esta que está clara. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos trucos. Vamos a ver ilusiones. No sé cómo vean esto en 3 dimensiones. En mi pantalla está en 3 dimensiones, no sé en la de ustedes. Qué tan intensos son los colores. Pero desde luego no está en 3 dimensiones porque la pantalla es plana. Por alguna cosa se ve como más fuera de la pantalla y el negro más hundido generalmente. No sé cómo sea. Sabemos que es ilusiones, ¿no? Y es bueno darse cuenta cómo funcionan las ilusiones. Entonces, aquí un ejemplo. Díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Estas líneas están paralelas o no? ¿Son paralelas o no?
¿Sí o no? Bien, pero no las ven como dobladas. Sí, sí. ¿Y qué hacen para saber si son paralelas? Ya digo, ya tienen la sospecha porque se las he puesto ahora. ¿Cómo hacer para salir de la duda? ¿Cómo Porque hacen están para...? estas como líneas de división, las grises, y ahí se Sí, nota que sí pero yo son. lo que les recomiendo es poner el celular o una regla o un cuaderno y ponerlo encima de la pantalla y darse cuenta, esta está recta, esta está recta, esta está recta. Comparando, singularizando y comparando. ¿Se dan cuenta? De esa manera, ustedes tendrán la certeza de que son rectas. Porque yo también puedo doblar sin que se den cuenta alguna punta y ya no serían paralelas. Entonces lo que hay que hacer es enfocarse directamente. Esas hojas se están moviendo o no se están moviendo. ¿Qué piensan? ¿Qué deben, ¿Qué deben de hacer para darse cuenta si se están moviendo o no? Ya lo he dicho. Tienen que singularizar, enfocarse en uno, pongan la mano así y vean una sola hoja, no en el contexto. Singularizar, singularizar. Entonces pongan la mano así y vean una sola hoja. Y ahí se darán cuenta que no hay movimiento. Es solo cuando uno las pone en conjunto que uno se marea. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bien. Aquí la pregunta es distinta. ¿Cuántos colores hay aquí? Un alumno me contestó una vez, 6. Estaba con algo de... ¿Cuántos colores hay aquí? Bueno, efectivamente, ¿cómo salir del error? Singularizando. Si ustedes ponen así, se darán cuenta que efectivamente el rosado es el mismo. Efectivamente, son 3. Blanco, verde y un rosado, que es el mismo, no hay otro caso. Pero si lo singularizan, se darán cuenta. Con lo cual es enfocándose en un punto determinado. Tres colores. Es la respuesta correcta. Claro, digo, aquí está blanco, verde y rosado. No hay más. No, el que parece rosado y el rojo es el mismo. No hay problema. Pero en todo caso, digo, la mayoría de gente, cuando lo ve a la rápida, pone 4. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la mesa más larga? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cojan una regla, medirla, exacto, mídanla y compárenla. De nuevo, pueden utilizar los dedos de la mano y ver cuánto miden, ponen así, tac, tac, y miden y ven cuál es más larga. Es la de la derecha, es la de la derecha. Mídanla en sus monitores. Pueden medirlo con los dedos de la mano. Es la de la derecha, es más larga. Por una composición visual, digo, efectivamente, pensamos que la de la izquierda es más larga, pero es la de la derecha. Mídanla. Con lo cual, para salir del error, una vez más, hay que medir y uno, muchas veces pensamos, no, todos son malos. No, veamos en concreto quién es. No, todos son así. No, hay que medir, hay que medir.
un último ejemplo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué círculo naranja es más grande? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Entonces, para estar seguros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Medir. Medir, efectivamente. Enfocar, singularizar y medir, efectivamente. Y se darán cuenta, ya no será solo una impresión. Ese es el problema, que muchas veces nos quedamos con impresiones que pueden estar asociadas a lo que comimos anoche, efectivamente, y diríamos, este sí que es malo, ¿no? Y en cambio este es bueno porque ayer tuvimos una gran fiesta, efectivamente, ¿no? O sea, hace falta medir, hace falta medir. Hoy esto es muy importante cuando hablamos del principio de igualdad, efectivamente, porque muchas veces se dice, no, principio de igualdad para todos, y lo que se hacen son desastres, ¿no? Efectivamente. Principio de igualdad. Uno de los casos más increíbles que he visto es, hay unas comunidades indígenas aquí, en Ecuador, que son los de Otavalo, y bueno, entonces dicen, no, hay discriminación en este pueblo injusto, y entonces, pobre gente que no se les conceden los préstamos y todo esto, ¿no? Y entonces, el discurso es muy bueno, ¿no? Gente autóctona, indígenas, préstamos, el hombre rico que no le da al hombre pobre préstamo. Entonces, pongamos una ley para que acción afirmativa, para que ellos tengan derecho finalmente a los préstamos, ¿no? Bien, y la verdad si uno se pone a medir, vamos a ver, singularicemos estos. ¿Qué cantidad de préstamos están consiguiendo comparados al hombre blanco, al hombre rico, al hombre lo que quieran, ¿no? Todos los estereotipos ahí, ¿no? Y uno se dieron cuenta que ellos estaban recibiendo más préstamos que los demás, por muchas razones, principalmente porque, de acuerdo con las estadísticas, como son buenos negociantes, los bancos eran más propensos a darles préstamos. Entonces, imagínense, si no medimos, si nos quedamos con el discurso de la víctima, discriminación, aparte son gente autóctonos, ellos tienen derecho, y el hombre malo es el hombre blanco y rico, ¿no? Cometeríamos una injusticia, porque aparte de que están mejor, les estamos dando un privilegio. Muchas de las cosas que suceden, que se invocan con el principio de igualdad, hoy por hoy no es nada igual, y hay ciertas desventajas. Para que haya el principio de igualdad, seguramente quizás lo hayan escuchado, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Si asociamos la misma idea con la proporcionalidad y la analogía un poco, podemos decir, lo que es idéntico debe ser tratado de manera idéntica en general. Es un principio más moral, primero, menos jurídico, aunque con consecuencias jurídicas. Lo proporcional debe ser tratado de manera proporcional. Efectivamente, si alguien tiene un poco más de renta, pues quizás deba de pagar proporcionalmente un poco más de impuestos, ¿no? Lo que es similar debe ser tratado de manera similar. Esa es la analogía. La analogía no es ni igual ni proporcional. Hay dos extremos que son parecidos, no son iguales, porque si fueran iguales hay que tratarlos igual, más o menos, ¿no? Si fueran proporcionales, pues de acuerdo a la proporción, pero la analogía es lo similar, ¿no? Y finalmente, no hay obligación de tratar del mismo modo lo que no es más ni o menos igual. Estos son como las ideas claras. ¿Ok? Bien. Pasemos a esto que puede ser interesante, ¿no?
el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y la analogía, todos requieren dos extremos que hay que comparar, ¿no? Dos o más elementos también, pueden haber más elementos, pero al menos dos elementos. Pero además requieren un tercio en comparaciones. No sé si saben lo que es un tercio en comparaciones. Un tercer elemento que sirve para comparar. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, bien, yo no puedo decir, comparar, poner la igualdad, ¿no? Entre peras y manzanas. Es un ejemplo de Scalia, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Dice, aplicando el principio de proporcionalidad, se están comparando peras con manzanas, ¿no? Y no, hay casos que no se pueden comparar. Hace falta tener una misma medida. Por ejemplo, sí que tengo un tercio en comparaciones si veo, esta persona gana al año $50,000 y esta otra gana $2,000 al año. Claro, ¿cuál es el tercio en comparaciones? ¿Qué es lo que hay igual ahí? El dólar, ¿sí? El dólar. Y por eso yo puedo mesurar, medir lo que gana uno y lo que gana otro y comparar. Pero hay un tercio en comparaciones que es igual para los dos. Si no hay algo en el medio que sirve entre dos reglas, que las dos tengan los mismos centímetros o pulgadas, lo que quieran, ¿no? Ese es el tercio en comparaciones. La medida que mide a los dos. Ese es el tercio en comparaciones. Claro, hoy día se aplica el principio de proporcionalidad para todo. Dice, bueno, hay que ver dicen, ¿no? Los daños de la víctima, el nivel de insatisfacción y el grado de satisfacción de la otra parte, ¿no? Pero claro, digo, para algunos jueces eso es comparar cosas que son distintas, no. Digo, bien, el principio de proporcionalidad tiene sus bemoles, ¿no? Pero se entendió un poco, ¿no? En la analogía, el tercio en comparaciones es un poco más diluido. La analogía, acuérdense, o la metáfora todavía más. En la metáfora, el rey David, ¿no? Que es el león de Judá. El tercio en comparaciones sería la ferocidad o la sagacidad o la astucia del león, ¿no? Y eso es como que igual entre el león y el rey David, o la fuerza del león también, ¿no? Eso es como lo que el rey David y el león comparten. ¿Se entendió qué es el tercio en comparaciones? Muy bien. Y finalmente, lo que cambia entre los tres es la relación entre los elementos, ¿no? La igualdad, en la relación de igualdad, esa misma medida es la misma medida para los dos. En la proporcionalidad, la misma medida se da en uno más y en otro menos, el mismo tercio en comparaciones, por eso es proporcional. Hay un más y un menos, hay un más y un menos. Y en la analogía no hay un más y un menos, pero hay una similitud. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Muy bien. Ok, pienso. Entonces, las funciones de la analogía ya lo hemos dicho, ¿no? Si hay vacíos legales y las analogías son fuertes, es decir, no débiles, entonces, si no hay vacíos legales, pues sirven para interpretar la ley, ya hemos dicho. En cambio, si hay vacíos legales y hay analogías fuertes son esas que encuentran varios puntos de conexión. Muchos, ¿no? Son muy parecidas las dos cosas. Si son muy parecidas las dos cosas, probablemente podemos decir, si esto se hace hacia aquí donde la ley no dice nada, probablemente se hace del mismo modo. Muy bien, eso ya lo verán con detalle, que son las analogías fuertes y eficientes, pero eso es puntos de conexión en el fondo. La analogía no cabe en todo aquello que es una excepción, por ejemplo, ¿no?
o las prohibiciones si la ley dice algo, esto está prohibido, no podemos decir por analogía también está prohibido otra cosa, no. En las excepciones o en las prohibiciones o en las penas no se aplica nunca la analogía. La analogía normalmente está proscrita en el Código Penal. Supongo que será igual allá. Efectivamente, no puedes decir, como esto se penó, yo qué sé, como el robo se penó, el robo a mano armada, por analogía también vamos a penar, a poner la misma pena al robo que no es con mano armada, porque es muy parecido. No se puede, ¿no? Eso, los delitos se interpretan restrictivamente y son normas punitivas y no pueden ser, no se puede castigar a nadie por analogía. Todo aquello que esté sujeto a interpretación estricta o restrictiva, ya lo hemos visto, hay ciertos casos donde se aplica la interpretación estricta o restrictiva y hay otros extensiva, acuérdense, en las dos posibilidades, con lo cual eso nos sirve también aquí. Y los casos raros, efectivamente, y los que es ajeno a la cultura de la comunidad, por ser raro justamente, ¿no? Si todo el mundo se da cuenta, no, esto parece que no aplica aquí, pues efectivamente no aplica seguramente, ¿no? Bien, bueno, aquí quizás quisiera profundizar un poco, porque no hemos tenido oportunidad en la otra clase, en el principio de igualdad, que me parece que es interesante. Veamos. Sí, de las concepciones jurídicas, les mandé un video, vale la pena, se los puse en un email, y vale la pena que lo vean, ¿no? Pero del principio de igualdad. Entonces, del principio de igualdad ya dijimos algo cuando hablamos de la fórmula de derecho natural. Al menos dimos 2 pincelazos ahí. Y lo interesante es ver también cuándo se exige la igualdad. Uno puede decir, no, es muy bello que todos seamos iguales, pero la verdad es que no somos iguales. Digo, hombres y mujeres somos distintos. Desde luego, podemos hacer las mismas cosas, prácticamente todo, salvo dar a luz, ¿no? Y las funciones propias de la reproducción. Y por eso hay una igualdad general y la ley de tratar igual a todo el mundo, etc. Pero la verdad es que tenemos tendencias distintas, ¿no? No podemos imponer, yo qué sé, mitad. Esta es otra cosa que se está imponiendo en otros países, ¿no? Mitad del trabajo de los puestos serán ocupados por las mujeres y mitad por los hombres. Porque si no, tenemos también que decir con todas otras diferencias, ¿no? Y mitad indígenas y mitad no indígenas. Y mitad, I don't know, mitad alguna orientación sexual y mitad alguna otra, pero sucede que hay 16, entonces no, 16 vamos a dividirlo, 5% a cada orientación sexual. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En esas cosas, no. La regla general, esto es interesante. Hemos dicho que el principio de igualdad muchas veces es más un principio moral, efectivamente una guía, que una exigencia jurídica. Hay que ver, primero, sí, ¿por qué es obligatorio? ¿Por qué es obligatorio que las autoridades traten igual a todo el mundo? Bueno, eso es clarísimo. Porque tienen un poder que ha residido de todos por igual. Porque todas las personas tienen la misma dignidad y todos son tan igual ciudadanos como el del frente. En lo cual el principio de igualdad rige a rajatabla en el sector público. Pero no podemos decir lo mismo. En el sector público, para, por ejemplo, conceder el contrato a una persona, tienes que hacer un concurso, tienen que presentarse varios, y en base al concurso de méritos y oposiciones darás el cargo a alguna persona, ¿sí?
En cambio, el sector privado es distinto. ¿Por qué yo escojo a quién voy a contratar en mi empresa? Digo, muchas veces puede ser porque es mi amigo y yo confío en mi amigo. Digo, yo no quiero trabajar con un desconocido, yo quiero trabajar, digo, o veo que mi hermano se está muriendo de hambre, ¿no? Pues le voy a dar el trabajo a él, tengo un deber con él, no tengo que tratar igual a todo el mundo. Un hombre no tiene que tratar a todas las mujeres igual. Digo, a la esposa la tratará de una manera muy distinta que al resto de mujeres, y lo mismo la esposa con los demás hombres, ¿no? ¿Se dan cuenta? No siempre hay deber de tratar a todos igual, no siempre, o de dar a todos la misma. Y esto es muy interesante, hay que ver la razón, hay que ver la razón, hay que medir. Yo diría, hay que medir. Hace muchos años las mujeres no tenían entrada a la universidad, efectivamente, y era admisible dar acciones afirmativas para tratar desigual a los desiguales, hasta el momento de igualarlos, ¿no? Pero hoy por hoy, dar ventajas a las mujeres para entrar a la universidad, yo diría, en muchísimos lugares es una discriminación hacia los hombres. Porque uno ve, yo lo veo como profesor. Aquí tengo en Kenia más mujeres que hombres en la Facultad de Derecho. Pero muchísimas más, digo, muchísimas más, estudiando Derecho. Y si además le doy una ventaja a ellas para entrar, liquido a los hombres. Liquido a los hombres. ¿Se dan cuenta? Digo, hay que medir, no hay que quedarse con el discurso de la mujer oprimida. No, aquí en Kenia, desde luego las mujeres todavía tienen que conseguir cosas aquí, pero en cuestión de educación hay que medir, porque ellas tienen una ventaja hoy en día en números, se los ve clarísimo, ¿no? Hay que ver y lo mismo he visto en otros países donde he dado clases. Efectivamente, en el curso de ustedes, además, creo cuántos son que hay más mujeres también que hombres. Imagínense si ahorita damos, esa es la impresión que me da de una primera vista, ¿no? Imagínense si damos ahora tres hombres, imagínate si damos una acción afirmativa a las pobres mujeres que han sufrido históricamente y todo eso, y liquidamos esto. Hay que medir. Hoy por hoy, con el discurso trágico de la víctima, se están cometiendo muchas injusticias. He puesto eso. Víctima, ¿no? Pobre, género LGTBI y todo esto, ¿no? Ya, efectivamente, vamos a darle puestos en el Parlamento porque son los discriminados. Si uno le da puestos en el Parlamento a quien sea, por ser hombre, por ser mujer, por orientación, ¿qué es lo que está haciendo? Olvidándose de los electores, olvidándose de ellos. Es decir, ¿por qué se llega a ser representante del pueblo en el Parlamento? Por votos, no por orientación sexual. ¿Se dan cuenta? Digo, es un despropósito. Es un despropósito muchas veces. ¿Por qué se llega, por ejemplo, a ser un profesor en una universidad? Porque has publicado cosas, porque has hecho esto y esto, pero no por los gustos sexuales que tengas. Hoy en día yo he visto en muchos lugares del mundo que para ganar concursos de oposiciones y méritos dicen, bueno, yo como veo que estamos más o menos igual, yo me declaro homosexual. Sí, me declaro homosexual y tendré 5 puntos más y les he ganado a todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver la orientación sexual? La que quieran ustedes, la que quieran, o muchas otras cosas, estas acciones afirmativas para el pueblo oprimido y todo esto, en el fondo terminas dando privilegios a unas personas y olvidándote en las elecciones de la voluntad de los electores, que no querían eso, y olvidándote de quién es profesionalmente más competente en muchas cosas, porque son la clase oprimida.
El discurso de la clase oprimida está causando muchas injusticias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Medir. Muchas veces nos daremos cuenta, efectivamente, mira, aquí vale medir, efectivamente, aquí, y hay que igualar hasta donde sea justo, ¿no? Efectivamente, si uno ve que yo qué sé, que las mujeres, ninguna está llegando a la universidad, bueno, pues, ¿por qué? Entonces hay que preguntar la causa, ¿no? ¿Por qué? Pueden ser porque no están interesadas. O porque efectivamente hay un control político, entonces hay que atacar eso, ¿no? O porque no están llegando los hombres, ¿no? Es Nicaragua, no, a ver, Finlandia, me parece que era esto en Finlandia, mostraban, este es el país con más libertad y más igualdad en esto, ¿no? Yo no iba a los hospitales y veía todas las enfermeras eran mujeres y todos los policías, la gran mayoría eran hombres, ¿no? Y nadie en la construcción, las cosas pesadas, muy poquitas eran mujeres, casi nadie. Yo no iba a varios países de África, y ahí se daba cuenta, ¿quiénes estaban en las construcciones? Mujeres, policías, mujeres, enfermeros, hombres. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que en los países más desarrollados tienen más libertad cada uno de escoger lo que quiera, y en estos países que tienen más necesidades, pues todo el mundo intenta sobrevivir, ¿no? Entonces, si la mujer consigue un puesto en aquello que no le gusta tanto, termina ahí, ¿no? Con lo cual, digo, hay que medir las razones, ver las razones, las causas, desde un punto de vista bien, político para dar en el blanco. Solo el discurso de decir pobrecito, me parece que no es suficiente. Uno tiene que ver en las elecciones quién tiene derecho a estar ahí, los que son representantes, no los que tienen ciertos gustos, etc. Los que son representantes de un pueblo que los ha elegido. En las empresas, ¿quiénes están ahí? Bueno, hay muchas cosas, generalmente por competencia, por otras cosas. O también, digo, en el sector privado simplemente hay mucha más libertad para escoger. No podemos poner los estándares de principio de igualdad que se exigen a las autoridades, que tienen un deber de tratar igual a todos los ciudadanos, que el empleador que es distinto, ¿no? Digo, el empleador puede, sin ningún problema, a un trabajador que está sufriendo, darle un poco más para que pueda solventar la enfermedad de su esposa. ¿Se dan cuenta? Sin ningún problema. En el sector público sería impensable pagarle un poco más. Digo, el otro es una liberalidad, está en la Biblia, ¿no? Que se puede hacer eso. El problema es que las Cortes de Derechos Humanos, ese principio de igualdad que comenzó en el sector público, que se entiende en el sector público, poco a poco lo están metiendo en el sector privado. Y están tratando a todo el mundo como empresa privada. Ok, bueno, al menos hemos avanzado un poco con el principio de igualdad. Y ahora sí, ya con esto, después de haber visto todas estas cosas, creo que podemos concluir